jo hauria de parlar davant dels tribunals i de la hisenda pública i no davant del Parlament. Entenc que principalment la meva intervenció ha de centrar-se en el tema d'aquests diners a l'estranger. Això requereix alguns aclariments. Ho aprofito per afirmar que personalment puc dir rotundament que jo no he estat un polític corrupte. He escampat pels diaris i per segons com els diaris, i a més això més greu per segons quins responsables polítics. Això és un freu mancament no intel·lectual, moral, perquè és mentida. I si el govern de Convergència d'Unió de 23 anys hagués sigut tan dolent i tan corrupte i tan incapaç, aleshores no seria una condemna terrible pel conjunt de la classe política catalana. Perquè aquest govern amb democràcia i amb tota mena de possibilitats de fer oposició, aquest govern va governar 23 anys amb eleccions lliures. Que si va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius que hi ha. No, és que només caurà aquell de ra, no, cauran tots. Perquè és que hem lluitat molt, molt. Aquí en aquest Parlament hi ha una pila de gent, no tothom potser, que ha lluitat molt perquè hi hagi aquest Parlament, que ha lluitat de fa molts anys. Jo hi he lluitat des que tenia 20 anys i, per tant, quan em diuen compareix davant del Parlament de Catalunya, tot i que ja et trobaràs amb una acció molt hostil, hi vaig. Ja he vingut. Gracias. La comisión es una reacción del Parlamento ante la confesión del presidente, el expresidente Jordi Pujol, en julio de 2014, reconociendo que su familia tiene una cuenta opaca, fiscalmente opaca en el extranjero, y por tanto que ha cometido un delito fiscal. Por tanto, yo creo que hay un primer aspecto enormemente positivo. El Parlamento catalán hace lo que no ha hecho, por ejemplo, el Parlamento español con el caso Rato, que es crear una comisión para saber si este caso es efectivamente una cuestión privada y de familia, como explica el presidente Mas, que pertenece al mismo partido de Pujol, y por tanto no iba a dar una explicación comprometedora, o si realmente esta confesión corresponde a un sistema que se ha instalado en Cataluña desde que llegó prácticamente, o poco después de que llegara Pujol en el año 80 como presidente de la Generalitat. Segundo aspecto positivo e importante. Los catalanes y los españoles en general tienen la oportunidad de conocer casi visualmente quiénes son los Pujol. No hay que olvidar que prácticamente toda la familia está actualmente sometida a proceso judicial y a investigación, no únicamente por el fraude fiscal que reconoció el cabeza de familia, sino porque detrás del fraude fiscal enseguida se pudo atisbar la grave sospecha de que podían haber utilizado su presencia en el gobierno y en el partido para crear un sistema de cobro de comisiones para el partido y para ellos mismos. Entonces, yo creo que la comisión y sobre todo la comparecencia y el interrogatorio al presidente Pujol, a su esposa Marta Ferrusola y a los hijos, permite a los ciudadanos tener la escenificación casi cinematográfica de cómo es esta familia. Y hay que decir que el resultado es extraordinario, desde el punto de vista, podríamos decir, incluso dramático, de ver el carácter, los impulsos, la forma de hablar. Hay una intervención fantástica del hijo mayor exhibiendo la colección de coches deportivos que ha ido realizando a lo largo de su vida, que tiene Porsches, Maseratis, en fin, los mejores coches del mundo, y él lo exhibe con yo diría con gran desvergüenza, en el fondo, ¿no? Tercer aspecto, y el menos positivo, la comisión no ha podido averiguar si esto era sistémico, porque la comisión no fue una comisión sobre el caso Pujol, que es lo que hubiera sido deseable, sino fue una comisión sobre todos los casos, y por tanto hubo en ella mucho de desfile y mucho de escenificación, pero es verdad que la comisión no consigue llegar al fondo de la cuestión. También hay que decir que el fondo de la cuestión, finalmente, quien debe dilucidarlo son los tribunales, aunque es verdad que los parlamentos pueden ayudar mucho a la hora de recopilar materiales, de trazar pistas, de recoger indicios y
y de proporcionar caminos a los jueces. Que és l'última vegada que dic, però que vull que quedi clara. El govern de Madrid, el govern central més exactament, el govern central ha fet una jugada indigna. I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral i de joc net, en parlarem nosaltres, no ells. La confesión de Jordi Pujol es como la caja de Pandora que se abre. No hay que olvidar que Jordi Pujol es un político, un presidente que ha dado lecciones de moral durante toda su vida, que dijo en el año 86, si no recuerdo mal, a partir de ahora, de moral y de ética, solo hablaremos nosotros. Lo dijo desde el balcón de la Generalitat para atacar al gobierno español, al que acusó de ser el que impulsaba la querella por Banca Catalana. Utilizó un balcón, el balcón de las proclamaciones republicanas, para entendernos, y lo utilizó para atacar al gobierno de Felipe González, atribuyéndole la manipulación de los tribunales para procesarle. Visto lo visto, hay que decir que lo que hizo Pujol en el año 86 fue él quien manipuló a los tribunales. Fue él quien consiguió, de una forma u otra, parar a los 20 y pico jueces reunidos en una junta extraordinaria del Tribunal Superior de Cataluña, que le eximieron de cualquier responsabilidad en el tema de Banca Catalana, cuando había abundantes indicios de que se habían cometido delitos en la quiebra de su banco, ¿no? Quiero decir que en la comisión también salió, en cierta forma, la culpa primigenia en todo esto. Y es que el pujolismo estaba instalado en el caso de Banca Catalana. Y el caso Banca Catalana, al contrario de lo que Pujol ha ido contando en su leyenda, no fue una manipulación desde el gobierno central. Al contrario, se ha sabido luego que desde el gobierno intentaron ayudarle y le ayudaron, sino que fue lo contrario. Fue un presidente, un político, que era un banquero, que se encontró pillado en una crisis bancaria colosal y en el momento de responder por sus responsabilidades como banquero ante la justicia, se envolvió en la bandera y se escudó en su cargo político para evitar responder ante la justicia, dejando quebrada la institución y dejando, en fin, las deudas que dejó con sus accionistas y con las empresas que cerraron. Entonces yo creo que este tema, que ha sido casi una especie de tabú a lo largo de todos estos años de historia catalana, ha vuelto a salir en la comisión y se ha visto claramente en la comisión que efectivamente Pujol merece un proceso de revisión de esta especie de carta blanca que ha tenido y además alienta una sospecha terrible de que si se escapó de aquello y consiguió una especie de impunidad ante los tribunales, probablemente por eso se ha escapado de otros casos. El número de casos que afectan a sus gobiernos es impresionante. Salieron todos en la comisión. Pero el número de prescripciones, anulaciones de procedimientos, es también impresionante. Pujol, en cierta forma, ha sido un hombre, un precursor en muchas cosas, probablemente también en el berlusconismo. Es decir, Berlusconi llegó más tarde. Su capacidad para conseguir tapar desde el poder los casos que él tenía como empresario privado fue enorme, pero Pujol, a pequeña escala, en Cataluña, en un ámbito más pequeño, ya había hecho pruebas de cómo se podía hacer este camino. Esto yo creo que también salió en la comisión. Luego hay un tercer elemento que tiene que ver con el sistema de partidos español y catalán, naturalmente, y con la financiación de estos partidos. La democracia española, por desgracia, viniendo de una dictadura que, entre otras cosas, era una dictadura profundamente hostil a los partidos políticos, se fundamentó y quiso fortalecer a los partidos. Esto se tradujo en un sistema electoral de listas cerradas que daba mucho poder a las cúpulas de los partidos y en un sistema de financiación de los partidos que se organizó paralelamente, que fue, como se ha comprobado, un portillo tremendo a la corrupción. Todo el sistema
político español, todo entero, derecha, izquierda, en un momento determinado, y no digamos ya en la época de la burbuja inmobiliaria, se impregna de prácticas corruptas. Entonces, la hipótesis fuerte que iba a decir antes, quien yo creo que alcanza los niveles de mayor perfección en este funcionamiento, al menos en Cataluña, es Convergencia. Porque Convergencia no podemos olvidar que tiene sus sedes embargadas y que hizo una cosa que desde un punto de vista también, yo hablaba del punto de vista cinematográfico, ahora hablaré del punto de vista literario. Desde el punto de vista literario es casi propio de un cuento de fantasía, que Convergencia haya utilizado el gran símbolo del catalanismo cultural, que es el Palau de la Música, como la máquina de financiación y de limpieza, y además lo hace, quien lo hace es, podríamos decir, uno de los aristócratas del catalanismo, que es el señor Millet. Esto es fantástico, esto ni el mejor narrador en una fantasía podría haber llegado a pensar que la financiación de un partido nacionalista sería a través del edificio modernista precioso, donde está la fundación del Palau de la Música, el Orfeó català, que todos son cantantes, los pobres voluntarios que no cobran ni un duro, que los utilizan para limpiar dinero. Claro, es una cosa fascinante. La sociedad catalana, yo creo que cuando se enteró de esto, nos quedamos tan absolutamente en un estadio de incredulidad que todavía seguimos sin creerlo, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que Convergencia ha llegado a la perfección en el arte de la financiación, de este tipo de financiación de partidos. En Cataluña, visto lo que visto con el caso Rato, Gürtel, Bárcenas, quizá está en un mismo nivel el PP. Yo creo que el caso Rato respecto a la derecha española es un poco como el caso Pujol respecto al nacionalismo catalán. Nadie podía pensar que el personaje más prometedor de la derecha española, el hombre que había llegado a ser casi el delfín, que ha llegado incluso a instituciones internacionales, el mejor representante de toda una clase política, se encuentre en la situación en que está ahora Rodrigo Rato. La corrupción tiene aspectos muy políticos y muy candentes y actuales, y tiene aspectos muy antropológicos. Es decir, las raíces a veces son tan profundas porque prenden en la cultura más profunda de una sociedad. El gran padre de la patria, el hombre que ha estructurado el catalanismo, le ha ofrecido un nuevo horizonte, ha hecho país, luego ha construido el país, ha hecho nación, y que tiene muchos hijos. Resulta que sus hijos son mayoría los comisionistas. Es decir, no hay profesionales, no hay ingenieros, no hay abogados. Quiero decir que este es el tema realmente dramático, que es la ejemplaridad. Es decir, si leo los escritos de Jordi Pujol o escucho sus discursos, uno creería que uno será de una ONG, otro será funcionario de la Unión Europea, otro será pues un artista, un arquitecto. No, son comisionista. Bueno, creo que hay dos casos, una de las hijas o dos de las hijas. Pero en la mayor parte son personas que trabajan con la administración o cobran comisiones de contratos con la administración. Claro, esto tiene un nivel de ejemplaridad muy determinado y da una idea de cómo es esta clase política a los ciudadanos. Cuando los que dirigen un país bajan el listón de la ética pública, cómo repercute incluso en la oposición. Es decir, la costumbre de colocar a los hijos y a los maridos y mujeres ha llegado a tal nivel que también incluso los nuevos partidos y las nuevas alternativas siguen haciendo lo mismo, aunque sabemos, porque es verdad, sabemos que no es lo mismo, pero sí tiene un aspecto, yo diría, feo desde el punto de vista estético y nocivo desde el punto de vista ético. Lo que pasa es que yo creo que la democracia, una de las cosas que tiene que hacer la democracia es poner coto a esto. Y cuando la corrupción está patrocinada
desde los partidos políticos y desde los gobiernos, pues realmente es muy difícil poner coto. Es decir, los primeros que tienen que ser ejemplares son los gobernantes. Si los gobernantes son ejemplares, y sobre todo los nuevos gobernantes son ejemplares, luego será posible ir regenerando el tejido ético de la sociedad. Pero si los gobernantes no son ejemplares y los que están en contra de las castas se comportan como casta en cuanto llegan al poder, entonces tenemos la garantía, efectivamente, de que este substrato antropológico tan profundo seguirá e incluso puede tomar más cuerpo en el futuro. Yo creo que la corrupción, como todos los grandes temas políticos catalanes, está en la cabeza de los creadores, de los escritores, de los dramaturgos. Me parece que el caso Pujol tiene unas virtudes trágicas casi inherentes a los personajes. Y a mí me consta que hay gente del mundo de la creación que está pensando en hacer algo sobre esto. Quiero decir que yo creo que la cultura catalana es una cultura realmente viva, una cultura vibrante, a pesar de que sufre, como todo en Cataluña, un cierto ahogo, no por ninguna dictadura, sino lo contrario, por la subvención, por el cuidado y el mimo excesivo. Es decir, las mejores condiciones en que vive un creador libre es cuando tiene que ganarse no únicamente el pan, sino la libertad. Esto lo sabemos los más veteranos. Cuando, además de la libertad que la tienes el pan garantizado, la creación puede sufrir. Y estamos ahora un poco en esta fase. Pero a pesar de esto, yo creo que hay muchos creadores que tienen gran interés y ha habido ya producciones interesantes. Yo en esto no soy en absoluto pesimista. Creo que la sociedad catalana es una sociedad abierta y libre y además pues, creativa y por tanto creo que este tema, que ya ha ido produciendo sus destellos, va a producir muchos más en el futuro, ¿no?